porque la historia de los medios, la calidad muestra que cuando, los medios de calidad muestra que cuando un lector o auditor encuentra un proveedor confiable, le gusta un medio en la forma que está entregando la información, tiene un incentivo muy grande para seguir con ese medio, en vez de estar gastando tiempo probando otros medios. ¿Para qué va a hacer el esfuerzo de buscar un medio alternativo? No sé, yo quisiera ir a la peluquería, en el fondo, yo encuentro una peluquería que ya sabe cómo me hace bien las cosas, pero voy a estar empezando a probar. El tema del hábito es muy importante. Hay una correlación muy fuerte, y Meyer muestra con ejemplos, con datos, con números, la correlación que existe entre credibilidad y circulación, entre credibilidad y tarifa publicitaria, entre lectoría y circulación, incluso entre tamaño de la cantidad de periodistas que tiene un medio y las tarifas de publicidad. Incluso encontró correlación entre un tipo de actitudes más profesionales de ejecutivos de medios y su circulación. Cuando, si entendemos esto, el tema no es comercial. Y muchos dicen que esta fórmula de calidad es una cosa muy gringa. Y yo de verdad no lo creo. Hace 2 semanas invité a la escuela a Rolando Santos, un periodista nacido en Texas, pero de padre y familia mexicana, y llegó a ser el primer hispano que dirigió un canal en Estados Unidos. Fue el director ejecutivo del Headline News de la cadena de CNN. Y luego ha sido la persona encargada de dirigir el lanzamiento de cada una de las 4 señales internacionales que ha creado CNN. Primero CNN Español en Atlanta, que nos llega a todos. Luego creó CNN Plus en Madrid. Y después creó la CNN turca. Y en este momento está lanzando, ahora en noviembre va a lanzar la CNN Chile. Y en la charla que dio, en fondo, a mi estudiante, decía que la fórmula de CNN es confiar que la rentabilidad económica es lo que da la independencia y es lo que permite hacer buen periodismo. Y su experiencia internacional le ha mostrado que la clave del éxito es la misma en Turquía, en España, en Chile. Un buen programa de noticias tiene éxito, termina teniendo éxito. Insistía que bastaba con poner las noticias relevantes y saber mostrar que eso es relevante para que la audiencia llegara y para que hubiera rentabilidad. Y que no le había fallado nunca en los casos en los que llevaba haciendo. Sí, de verdad, tengamos presente que lo que cambió, si uno toma de 1830 en adelante, el gran cambio fue que un grupo de personas vio que el medio podía ser negocio. Ya existía la rotativa, ya se había masificado la lectura, ya la gente tenía el tiempo libre, lo tenían en Inglaterra como en Estados Unidos. La diferencia, ¿por qué en Estados Unidos? Hay una diferencia de 40 años entre Estados Unidos y Europa en el desarrollo del periodismo contemporáneo, y es porque hubo unos empresarios, unas personas concretas, que se dieron cuenta de que esta fórmula era rentable. Para que el periodismo llegara a ese negocio fue necesario aumentar el precio de los avisos. Para que el dinero de los avisos permitiera imprimir más y así con una mayor tirada vender más barato cada ejemplar. Si entendemos la publicidad como promocionar o a reconocer algo, evidente que la publicidad había existido, siempre. Lo mismo podríamos hablar del periodismo. Si el periodismo en términos genéricos, si uno habla de informar, eso no es una cosa novedosa. Pero la publicidad y el periodismo, tal como los conocemos hoy, nacen en la segunda mitad del siglo XIX en Nueva York. Ahí surge la primera agencia de publicidad, surgen los primeros medios masivos rentables, ahí surgen los primeros periodistas, la entrevista, por ejemplo, cosas que hoy día son tan habituales. Hay artículos ingleses donde se ríen de los norteamericanos que han empezado a hacer entrevistas y la consideran una práctica denigrable, de diario hecho en Inglaterra por editores, donde consideraban que el reportero no tenía por qué tener tanto poder, se estaba dando un poder tremendo al reportero juntándose directamente con la fuente, y así hasta el género de la entrevista. Esas son cosas que se desarrollan en un contexto. Y muchas veces en nuestros países no lo hemos asumido como tal, como fórmula. El siglo XX, para muchos, fue el siglo de las comunicaciones de masa. En la época de las comunicaciones masivas llegaron a todos los rincones del planeta y yo creo que nos convirtieron a todos en parte de esas masas. Si todos terminamos usando marcas, productos globales, que se difundieron gracias a estos medios. Estos medios por los cuales accedimos a información popularizada por estos medios.
la publicidad y el periodismo son como los dos lados de una moneda. Es muy raro que se den separados. Por eso me complica que nos centremos en verla como un problema. El planteamiento fue clave para la industrialización de la prensa. Hay que tener en cuenta una cosa, que a pesar de que existe interés por la información, las masas, la mayor parte de la gente no está dispuesta a pagar el costo que tiene un proceso de reporteo, de edición, de impresión, de distribución. En el caso de televisión y radio, simplemente no está dispuesta a pagar nada. La publicidad de un número ilimitado de empresas termina siendo el subsidio menos condicionante al carácter fiscalizador de los poderes públicos. Antes que existiera la publicidad, estaban, ¿quiénes? Los suscriptores, por ejemplo. Los medios estaban dominados por un grupo muy chico de gente, que eran los lectores habituales. Y los periodistas no podían hacer nada que no les gustara a esos lectores habituales. Lo otro, por supuesto, los otros gran poder eran los políticos, los financistas. La gran novedad fue vender el diario barato para tener muchos compradores y atraer más publicidad. Y al final, si se fijan, hoy día, la verdad que el diario que yo estoy usando como ejemplo es el único medio, entre comillas, que la gente paga. Los otros medios todos se financian básicamente con publicidad. Alguien tiene que pagar. Aquí no hay almuerzo gratis, es una frase de un autor de ciencia ficción norteamericano, pero la popularizó mucho un economista, Milton Friedman, que para mostrar los costos ocultos nos lleva a entender que de alguna forma tenemos que financiar el déficit propio del periodismo. Es evidente que en todas las latitudes pasa algo parecido. No son ustedes nomás los que tienen problemas para publicar, no sé, imagino que es difícil publicar una noticia sobre Slim. Yo creo que eso pasa en todos lados, ¿no? Hace poco me tocó ver un caso en Bélgica con la Coca-Cola. La Coca-Cola también llama por teléfono a los medios belgas. No es una característica de Latinoamérica. Pero si no tenemos los ingresos publicitarios, tenemos que conseguir otros ingresos. Y yo pienso, sinceramente, y eso es lo que quiero discutir con ustedes, que así como la democracia es el menos malo de los sistemas políticos, lo menos que vamos a decir que la publicidad es el ingreso menos condicionante para el periodismo de calidad. Y los números, cuando la estadística lo confirman. Sí, la calidad del New York Times es resultado de que son capaces de generar un nivel de rentabilidad que permite tener un presupuesto de $800 millones para contratar periodistas, para gastar en contenido. Entonces, una máquina de generación de utilidades tan grande que es capaz de generar $800 millones para contenido, permite un medio como el New York Times. Eso permite sueldo, lo que estábamos hablando recién, permite ciertos círculos virtuosos de desarrollo, rentabilidad que le da más poder a los periodistas, etc. Y esto pasa lo mismo, no sé, en Sao Paulo, con la Folia, Estado, Buenos Aires, con la Indignación, en el fondo, en esos medios en que se dan ciertos niveles de rentabilidad, se logra una mayor calidad informativa. Si uno analiza los estudios de Reporteros Sin Fronteras y ven cuáles son los países donde se da mejor periodismo, van a ver que son países donde la publicidad reina. Y no van a aparecer los países donde la publicidad no es la financista. Una vez han visto los números, cuando, justamente por el problema que mencionaban ustedes al principio, mencionaban acá, en este momento México se encuentra en el puesto 132 entre 220 países, y básicamente por problema de seguridad. Pero los países que mejor les va en esto son todos países en que el financiamiento funciona por medio de comunicación, con publicidad. Incluso cierto, si uno, no sé, por lo menos nosotros en la universidad, los casos que uno usa como ejemplo de ciertos casos que son como inspiradores del buen trabajo periodístico. El australiano que fue 2 veces premiado como periodista del año en Inglaterra, que denunció todo el escándalo de la idomina